Buenas tardes, amigos todos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Carol Brunhover. Tiene una escritora venezolana, vive en los Estados Unidos, ha recorrido medio mundo, mucho más de lo que nosotros podamos algún día soñar o querer. Y hoy estamos con ella porque la editorial Cálatos, una editorial española, pero con DN venezolano, como dice su fundador, David Malavé, le publicó hace unas semanas su libro de Venezuela al Kurdistán, Crónicas de un Destino. Y este es un libro que apasionante, que narra una experiencia vital suya, que de alguna manera no pudiéramos suponer, imaginar, digamos, ateniéndonos, fijándonos en su biografía. Ella estudió letras en la Universidad Católica Andrés Bello, participó en el taller Calicanto con Antonio Palacio, luego hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de París, un doctorado en estudios iberoamericanos, y cuenta en su libro que sus primeros amores intelectuales fueron de manos del profesor Pier Antonio, literatura medieval, la historia del Grial, Parsifal, Beowulf, la muerte de Arturo, pero de repente nos encontramos con De Venezuela al Kurdistán, que es un libro extraordinario, muy personal, pero que yo de alguna manera siento, el libro tuyo que a mí más me gusta es que es un libro muy bien escrito, con una información extraordinaria, es el Kurdistán Imposible, la posible Kurdistán, que leí en francés, pues valía la cuarta parte de lo que valía en inglés, pero que se consigue en Amazon. Pero este libro es como un anexo, como un apéndice, es como si tú intentaras decir, ¿por qué yo escribí el Kurdistán Imposible? No sé si esa es mi impresión y quería, por supuesto, queríamos conocer tu opinión. Bueno, buenas tardes, Ricardo. Para mí es un honor a conversar contigo, un personaje tan multifacético y con una experiencia vital que tenemos vasos comunicantes y eso me alegra mucho, ¿no? Sobre todo siendo venezolano. Fíjate que yo quise escribir este libro para hablar de mi experiencia personal. Durante casi 40 años yo me he dedicado a escribir sobre la problemática kurda y ahí es donde nace este libro del cual tú estás hablando. Ha tenido varias versiones con mucho feedback, retroalimentación de los kurdos, de gente que conocía la temática, y ese libro fue creciendo, 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 hasta la última versión en inglés que se llama Dreaming Kurdistan, Soñando el Kurdistán, que es la historia del líder kurdo más importante de Irán, el que se enfrentó al Ayatollah Khomeini. Y la versión que tú estás hablando es la versión francesa que se publicó el año pasado en París, en la exquisita editorial Perrin. Y ahí está todo el compendio de lo que es la situación de Irán, Irak sobre todo, visto a través de la vida de este hombre. Y eso fueron 40 años de mi vida. Entonces, al terminar ese libro, yo me di cuenta que yo no he contado mi historia personal, que es una historia bastante interesante, pues, cómo llegué y todo eso. Entonces decidí escribir ese libro. Y eso es lo que tienes en tus manos. Claro, y a mí me interesó mucho, ambos libros me impresionaron sobremanera el rigor, digamos, sociológico, político, la lucidez política, económica, filosófica, religiosa, que está detrás del libro Soñando con Kurdistán o El Kurdistán Imposible. Realmente es un libro extraordinario, uno de los grandes libros de sociología y de política que se ha escrito en Venezuela o por venezolanos o por venezolanas, por supuesto, en los últimos años. Pero ahí yo quisiera tocarte un problema. Nosotros cuando hablamos el mundo, la prensa internacional, bien sea el New York Times, el Wall Street Journal o el País o el ABC o un periódico alemán, cuando se habla del Medio Oriente, se habla fundamentalmente de Siria, de los problemas de Libia, la fragmentación de Libre, la guerra civil en el Líbano, lo que está ocurriendo entre el Hamas e Israel, la guerra Irak
Hussein, la invasión norteamericana, la fragmentación, lo que ocurrió en el Egipto después de la primavera árabe. Se abre el Líbano, lo que pasó primero con la OLP, después cuando vino el Hezbollah. Se habla inclusive de la temática muy específica del Golfo Pérsico, la rivalidad ideológica y religiosa entre Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, la influencia de Irán. Se habla del Cuerno de África, de esa guerra interminable, guerra civil que hay que, que parece siempre saliendo una otra vez entre Etiopía, Somalia, Eritrea y el Sudán, pero de los kurdos no se habla. O sea, no se habla, digamos, en la medida de la tragedia que sufrió ese pueblo. O sea, se habla del Medio Oriente, todo, estos lugares, menos el pueblo kurdo. Y son, sin embargo, yo creo que tú lo dices en algún momento, la nación más grande del mundo que no tiene Estado. Alrededor de 30 millones de kurdos distribuidos en Irán, Por Siria, eso, Irak, el sureste de Turquía, pero que son una nación que no tiene Estado. Ese es el cómo, no, el caso tuyo como intelectual, como escritora, cómo fue que llegaste, bueno, tú lo cuentas en tu libro, pero a cuenta de qué explicas tú esa ignorancia o ese silencio promovido por estos 4 países que tienen a los kurdos como minoría en sus territorios. ¿Por qué ese afán por silenciar, por hacer desaparecer, por callar el problema kurdo? pero cuando yo conozco la problemática kurda, está todavía, digamos, esa tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, en ese momento se justificaba, digamos, los poderes, o los kurdos decían, Gassemlou decía mucho, a nosotros no nos apoyan los soviéticos porque no estamos peleando contra los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no nos apoyan porque no estamos peleando contra la Unión Soviética. Entonces, se encuentran fuera de las grandes luchas ideológicas de esa época. Al pasar el tiempo, bueno, se habló mucho de los kurdos durante la época de Daesh, de ISIS, porque gracias a las fuerzas kurdas, sobre todo las fuerzas kurdas de Siria, se logró vencer a las Estado fuerzas de Daesh, Islámico. sí, de ISIS. Entonces, uno pensaba que a partir de ese momento la cuestión kurda empezaría a ser tema de interés. Pero yo creo que hay una problemática ahí, es porque están divididos entre 4 países. Entonces, es muy difícil comprender esa realidad. Los pueblos kurdos en Turquía pues tienen una problemática específica con los gobiernos turcos, en Irán otra, en Irak ha sido un poco más diferente, y en Siria, pues, en Siria han estado completamente olvidados hasta la aparición de ISIS. Entonces, yo creo que, primero de todo, como es tan compleja la situación, creo que por ahí va. Es muy difícil para un occidental entender las alianzas y cómo se mueve la situación política digamos, de la resistencia kurda. Pero hay otra realidad que es la del pueblo kurdo, y es la que yo me pregunto y siempre me pregunté, y por eso decidí dedicarme a esto, porque es una nación olvidada. Decía Mustafa Barzani, que fue uno de los grandes líderes kurdos de Irak, que los kurdos eran los huérfanos del universo. Nunca se habla de ellos. Y decían otra cosa, los únicos amigos de los kurdos son las montañas, porque ellos sienten ese abandono, ese olvido, esa indiferencia ante su drama, que es un drama que se ha estado extendiendo desde el siglo XX, o sea, de una manera tremenda, o sea, las matanzas, los desplazamientos de las fronteras, bueno, el hecho de que simplemente hayan dividido esa nación cuando llegaron con los poderes coloniales, decidieron la creación, digamos, de lo que es el Medio Oriente hoy día, o sea, creación de Irak, Siria, bueno, después la independencia de Turquía. Irán digamos, una nación con sus fronteras. Entonces, bueno, quedaron divididos a veces bueno, por una raya imaginaria, una frontera imaginaria. Y además de eso, se enfrentaron a qué otro problema, el problema de la lengua, aunque hay varias lenguas kurdas, pero según dónde viven, se escribe en el alfabeto donde viven. Sí, el latino o el árabe. Sí, el árabe,
occidental en Turquía y están los persas. Entonces, nuevamente, ellos están tratando de crear una cohesión. El Instituto Kurdo de París ha hecho un trabajo muy importante para unificar una manera de entenderse entre ellos. Los kurdos que después migraron a Rusia, pues trabajan con el cirílico. Entonces, es una complejidad que no se puede resumir en 3 o 4 conceptos, porque hay que ver la realidad de los kurdos dentro de los países donde viven y después como comunidad y qué es lo que lo une, una cultura y una identidad. Los kurdos, primeramente, antes que nada, son kurdos. Y después pueden ser sunitas, hay algunos chiitas, están los yazidis, o sea, el aspecto religioso. Pero ellos se identifican por su nación y por su idioma. Hay algo que me llama la atención cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, como tú dices, y Inglaterra y Francia fundamentalmente deciden dividir con una regla el mapa del Medio Oriente. El nacionalismo kurdo no era tan fuerte, era débil, quizás no fue tomado en cuenta en ese momento, pienso yo, a diferencia, por ejemplo, del movimiento nacionalista judío que tenía en Ben Gurión y Weizmann unos políticos, digamos, muy sagaces, acostumbrados a lidiar y a tratar con los jefes de Estado de las grandes potencias imperiales. Y claro, fue esa mezcla de... Lo mismo le pasó a los tibetanos, cuando el Dalai Lama decide crear su independencia frente a China y pide ayuda a las Naciones Unidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, o sea, nadie sabía el nacionalismo tibetano. O sea, ¿de dónde saca usted, de dónde saca usted que hay un país que, que, que nunca ha desarrollado un liderazgo político capaz de afincarse y de defender su posición en el mundo? Y claro, cuando se dividen y todas estas potencias, uno ve lo que ocurrió en Irak, perdón, en Turquía, con los armenios. Lo que tratan es que desaparecer todo lo que no sea, todo lo que no se corresponda con esa voluntad de unificar el país de acuerdo al pensamiento del jefe de Estado. O sea, al no tener un liderazgo nacionalista único, al no tener una sola lengua, no fueron capaces, digamos, de defender en ese momento el país kurdo. Esta es una impresión mía, por supuesto, tú sabes, está mal tanto, pero me parece que esa es la gran diferencia entre los movimientos nacionalistas o entre el movimiento nacionalista kurdo y el judío. Así la identidad kurda sea milenaria y se remonten, según dice alguno, al mismo patriarca Abraham. El Saladín, el gran luchador que derrotó a Ricardo Corazón de León y que le quitó a Jerusalén de las manos de los cristianos, era kurdo. Entonces, claro, es una tradición enorme, sin embargo, el movimiento nacionalista árabe y fue, digamos, los derrotó políticamente. Bueno, fíjate, hay que ver ahí, yo creo que, digamos un poco la historia de los kurdos. Los kurdos eran pueblos nómadas. Ellos se movían entre las montañas de su tierra según las temporadas, con sus rebaños de ovejas. Cuando la primera división, digamos, de la tierra del Kurdistán se produce cuando el Imperio Otomano y el Imperio Persa se ponen de acuerdo en crear una división. Entonces, en ese momento, los kurdos, que son tribus, no tienen una noción de Estado, sino que son tribus, ellos funcionaban, ayudaban, digamos, a los poderes, ya fuera con los otomanos o con los persas según las necesidades. Eran un poco como ciertos guardianes en las montañas, pero no hay una cohesión en ese momento. La cohesión está en el Imperio Otomano y el Imperio Persa, con todas las minorías que habitan dentro de esos imperios. Cuando llega ya el siglo XX, sucede la llegada del Shah, que tumba el imperio, al último Shah de Persia. Entonces se instala el primer Reza Shah, padre del último, sí, Shah de Irán.
En ese momento se establece una política de un Estado, una nación, que es la que va a tomar también Ataturk. Y lo hará también Siria con el panarismo, panarabismo. Entonces, en ese momento, lo que es las comunidades kurdas que viven en esas tierras comienzan a recibir una represión de su identidad. No podían hablar su idioma, no podían utilizar sus ropajes. Hay un deseo de erradicación de la cultura porque tiene que haber una sola cultura en el imperio del Shah de Irán y cuando digamos, la liberación y la creación del Estado turco por Mustafa Kemal, lo mismo. Un Estado, una lengua. Bueno, En yo creo Turquía, que y Erdogan se siente de alguna manera heredero de esa misión política otomana y ve cualquier surgimiento, alguna tendencia, alguna idea, algún momento nacionalista kurdo como una amenaza a su hegemonía política. pero no hay que olvidar que Erdogan ha utilizado los kurdos, si hablamos de eso en un momento, y lo que está pasando ahorita también con las protestas y qué papel juegan los kurdos ahí en Turquía, podemos comentarlo. Pero en el caso de los kurdos, nunca hubo una noción como de nación cohesionada, pero sí de una lengua y de una cultura. Y ha habido un problema a través de los años porque había una concepción tribal y todavía existe. Entonces, los kurdos entre ellos, del talón de Aquiles es que se han peleado entre ellos continuamente. Y los grandes poderes y después las potencias han utilizado esta debilidad para enfrentarlos y debilitarlos. Incluso yo formé parte de un grupo de gente que se estaba viendo si podía formar una especie de lobby kurdo en un momento dado. Es una cosa que parecía imposible. Finalmente algunos partidos que se han dividido han empezado a trabajar entre ellos. Pero creo que son como adolescentes, aquellos que respetamos y tenemos gran pasión por ese pueblo. A veces nos miramos, pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a ponerse de acuerdo y dejar de pelear entre ustedes y crear un movimiento que sea kurdo, aunque estén en diferentes países? Eso Ahora, todavía no se ha logrado. y ahora la represión iraquí, la represión siria contra los kurdos tuvo que haber aumentado esa cohesión, debería haber aumentado esa cohesión política de la resistencia kurda. Entonces, lo que pasó en Irak, el genocidio de Anfal, ¿cómo se llama? Cuando en 1988 Hussein se dice que fallecieron cerca de 200.000 kurdos, muchos de ellos con armas químicas. Es decir, la única política de Hussein en su momento parecía ser silenciar al tema kurdo y lo mismo hicieron, por supuesto, lo continúan haciendo los iraníes. No solamente está la fragmentación política del liderazgo kurdo, sino está la represión acérrima de estos países cuando ven surgir a un líder en, en el país kurdo, que fue lo que pasó con, con Rahman, con Abdulrahman Ganzelú, ¿verdad? Yo no sé cómo decirle, Abdulrahman o Ganzelú, o sea, a mí me impresionó leyendo tu libro, el Kurdistán Imposible, el amor de ese señor de ese líder por su pueblo que lo llevó a arriesgar su vida en contra de la opinión de sus aliados, de sus asesores, de sus amigos más cercanos. Digo, no vayas a esa reunión en Viena porque te van a matar. No, no, yo, Rafsanjani, el sucesor de Khomeini, ese es un hombre pragmático, abierto, es capaz quiere solucionar de manera adecuada, pacífica el problema, y ya sabemos lo que pasó. Era una emboscada. O sea, ¿cómo un hombre tan lúcido como Gamsemlu puso por delante digamos, el discernimiento de las amenazas, el reconocimiento de las amenazas, el ser capaz de sacrificarse o ir al matadero, correr el riesgo de morir en busca de una solución al problema de los kurdos en Irak? O sea, es una historia trágica, hermosa, pero que dura,
qué aprendizaje tan, tan, tan terrible. Mira, eso no lo entendemos. Aquellos que conocimos no lo entendemos. Pero hay unas explicaciones que son. Llevaba 10 años en las montañas peleando contra el régimen iraní. Él empezó con el movimiento desde las ciudades, los atacaron, les tiraron bombas napalm, entonces se metieron se fueron a las montañas para proteger a las poblaciones de las ciudades. Y crean un movimiento de guerrilla y poco a poco los van tirando hasta que se encuentran, se establecen en el lado iraquí de la frontera entre Irán e Irak, en el Kurdistán. ¿Pero por qué en Irak? Porque en ese momento está la guerra entre Irán e Irak. Entonces, nuevamente son las circunstancias políticas las que van marcando los movimientos de los kurdos. Entonces, bueno, toda la oposición iraní y kurda está establecida en la frontera del lado iraquí. Ahora, ¿qué pasa con Rahman? 10 años de guerra. La población siendo brutalizada. Después se está acercando el momento en que Irán e Irak van a firmar un acuerdo de paz. Entonces él se da cuenta que en el momento en que firme el acuerdo de paz, pero todo, el santuario que tiene del lado de aquí, eso se va a acabar. Porque los gobiernos los utilizan en ese momento, o sea, era un acuerdo mutuo y él sabía que las relaciones con Irak era para entrar y salir, pero él tenía su guerra contra Irán y no peleaba con Irak contra las fuerzas iraníes. Él tenía su propia guerra. Entonces, ¿qué pasa? Al terminar la guerra Irán-Irak, los iraníes van a atacar, van a dirigir todas sus fuerzas contra los kurdos y el gobierno iraquí contra las fuerzas kurdas también en Irak. O sea, porque hay movimientos de kurdos en Irak y en Irak. Y el tercer punto es como la necesidad de dialogar. Este fue un hombre que siempre pensó que la salida política que podía haber era a través del diálogo. Siempre, en todas las circunstancias. Una y otra vez. No había una salida militar final. La salida militar él sabía que no era posible. Él había tomado las armas para ganar una postura de poder antes del momento de sentarse a negociar. Un poco lo que está pasando en Ucrania y Rusia en este momento. O sea, la cosa militar, a ver, cuando me sienta a negociar, estoy fuerte militarmente que puedo pedir más. Ahora, ¿qué pedían? Pero los amigos le decían, mira, tú fuiste elegido al Consejo Nacional en Representación Popular y Khomeini no te aceptó. No, se le dictó una fatua, pero no fue. No fue. No fue y le dictaron una fatua. Él vio por televisión cuando Khomeini lo condenó a muerte, pues. Claro, pero eso lo relatas tú en tu libro y sin embargo uno ve a este señor Rafsanjani, que fue luego el presidente al fallecer Khomeini del año 89 hasta la 97, 8 años, casi 10 años, que era considerado un reformista, defendía la apertura económica, criticó las posturas extremas y apoyó a líderes reformistas como Rouhani, como Khatami, pero al mismo tiempo se dice, hoy sabemos, bueno, según dice la prensa argentina, que fue responsable del ataque al centro judío de Al-Ami en Buenos Aires en el año 94. O sea, era un hombre que simultáneamente podía aparentar el diálogo, pero en el fondo era un hombre tan duro, que no le temblaban las manos para tomar decisiones de represión política al costo que fuese. O sea, despachó a Abdal Rahman como si fuese y a uno de sus propios agentes que envió como un cebo para traerlo a la reunión. Es decir, y eso es lo que queda de la postura iraní. Está iraní, hoy en día Irán, ¿cómo ves tú las relaciones entre Irán actualmente y el movimiento kurdo? Bueno, déjame hacerte un inciso ahí. Qasem Rahman, hay un cierto defecto a veces en los políticos que quieren ver la realidad, quieren ver las posibilidades según, digamos, su visión. Y Rahman buscó en la prensa, leyendo la prensa occidental, escuchando los discursos de Rafsanjani, que bueno que había una posibilidad de diálogo. Pero hay una especie de velo que se cubre, el tercer punto, o sea, que de repente no ven la realidad, sino lo que quieren ver. Y yo creo que eso fue debido al agotamiento que llevaba y a la angustia que le producía el acuerdo de paz entre Irán e Irak. Pero eso no sabremos nunca, esas son las teorías que manejamos.
Otra cosa, El cansancio personal, dices tú, ante cansancio tantos personal años y de de su guerra pueblo, y de y de su fuerza. pueblo, de su pueblo. O sea, estaba la paz, aunque sea para que pueda, la gente pueda vivir, aunque sean las circunstancias de pobreza, porque eso es lo que hacen estos estados, mantienen a esas poblaciones retrasadas, no hay inversiones en la zona, sacan los recursos, pero ahí no hay inversiones, no invierten en los colegios, no invierten en los hospitales, no invierten en las carreteras y los mantienen a nivel, digamos, nacional, retrasados, porque es una manera de controlarlos. Eso lo han hecho todos estos regímenes. Entonces, en el caso de Rahman, yo creo que fue ese cansancio personal, pero también a nivel de la preocupación por su pueblo. Ahora, una cosa que hemos entendido nosotros a través de los años, después del asesinato de Rahman, es que en Irán realmente no existen reformistas, aunque ellos se llamen reformistas, ellos forman parte del poder. Y ese La poder, línea dura. exacto, ese poder no va a ceder, pero los occidentales nos encanta encontrar, bueno, que se puede dialogar con este, pero es que no, forman parte de ese enroscado. Entonces, de una manera, los persas son muy excelsos en su manera y muy refinados. Y son, no te olvides que dentro del chisme existe una cosa que se llama la taquilla. O sea, tú puedes mentir cuando se trata de salvar pues, a tu comunidad. Entonces, manejan muy bien eso. Entonces, Eso hizo, eso lo hizo Khomeini, lo hizo comenzando la revolución para atraer a todos los sectores de la izquierda, del Partido Comunista, gente como Abdulrahman, o sea, fueron Mario a todo el mundo. Bueno, lo mismo hizo Chávez en Venezuela cuando llegó al poder. Ahí exactamente. Entonces, a eso de todo el pensar mundo fue seducido y quedó a sus pies hasta que se lo despachó todo. hasta que finalmente entiende que con un tirano la única manera de que tú puedes responder no es con diplomacia. No es, porque no van a hacer. Esos son juegos que manejan. Entonces, eso lo hemos entendido ahora. Entonces, ¿qué pasa en la situación hoy día Irán y los kurdos? El movimiento de las mujeres, de las protestas de las mujeres, fue producto de una chica que mataron, que era kurda. Y las primeras protestas que suceden en Irán, cuando el movimiento de las protestas multitudinarias empiezan en el Kurdistán. Empiezan en el Kurdistán por el asesinato de esta muchacha porque no llevaba el hijab correctamente, pero también son protestas por la situación de los kurdos y sus reivindicaciones. Entonces, lo que se expande es la reivindicación de las mujeres, pero se olvida que esto nació en el Kurdistán y los que más sufrieron, los que colgaron, los que mataron, sobre todo fueron kurdos. Entonces, eso existe todavía, porque a los kurdos siempre los van a castigar más que a los persas. Siempre. Entonces, Bueno, hay una... ahora falta, esto es como una película que no va ni por la mitad, ahora falta ver qué va a ocurrir con estas negociaciones entre el gobierno americano, con Netanyahu en Israel, qué va a pasar en Siria, qué van a hacer los Estados Unidos con un reconocimiento, digamos, posterior a la ayuda que prestaron las Fuerzas Armadas kurdas a la lucha contra el Estado Islámico. Es decir, qué va a hacer Turquía, cuál va a ser la relación de Turquía con Siria en relación a este problema. Es algo que está en movimiento, que esperemos que finalice de la mejor manera, pero de todas maneras, Carol, yo quiero confesarte que disfruté muchísimo leyendo tu libro, me gustó muchísimo el libro que publicaste en Perrin, en Francia, y que es una traducción, pues el original está en inglés, pero yo no sé por qué el libro en inglés costaba 3 veces lo que en francés. Porque están publicados en una editorial académica y son tremendamente caros. $45. Es una cosa En el incontable. libro en Kindle en Francia costaba 15. O Exactamente. sea, una cosa, si tienes la manera y conoces el idioma, es preferible. Quedé encantado con el libro tuyo publicado en Francia. De verdad, el Kurdistán imposible. Realmente cuesta a veces leer libros sobre el Medio Oriente tan centrados, tan equilibrados, tan lúcidos, tan bien documentados, con una bibliografía pasmosa y sobre todo también escrito, que ahí se nota que pasaste por Calicanto, pues podrás estar escribiendo sobre política y sobre las guerras y sobre incursiones armadas y guerrilleras en
de guerrillas en esa nación, digamos, fragmentada, pero es un libro muy hermoso y los que y los oyentes, pues quienes están escuchando a Carol, pues que se lean los dos libros. El libro de Venezuela del Kurdistán es el anexo, el por qué ella escribió el Kurdistán Imposible. El ¿De por qué qué y el manera cómo. está involucrado? ¿O Y cómo? cómo, y cómo llegué, que fue una ¿Cómo llegaste historia, ahí? Porque uno, es una cosa es de película, sumamente extraña. es de película. Yo por Claro, eso hablo ¿cómo de haces tú? destinos. Una niña que competía en el hipódromo de la Rinconada y ganaba caballo de carrera, le ganaba a los machos y a los jinetes más destacados, termina transformándose en una analista política de este calibre. Realmente, uh, Carol, bueno, espero, no he leído todavía tu libro Sangre y Asfalto, porque yo tengo 8 años en España y es un tema que, que, que todavía me golpea. Yo por lo menos 3, 4 veces a la semana sueño todavía que estoy en Venezuela. Escribí este libro, Sacramento de la Guerra, un poco sobre este tema, sobre el tema de la identidad y la lucidez política, pero esos son libros que me cuesta mucho leer porque son muy dolorosos. Lo es, lo es, Son lo muy es. dolorosos. Eventualmente, ahora que te conozco y que he leído tus libros y que te conozco de la mejor manera, leyendo con atención las cosas que tienes a bien decirnos, eh, terminaré leyéndolo, por supuesto, pero es un libro, es un tema muy doloroso, pero que te agradezco que lo hayas escrito aún sin haberlo leído todavía. Y tú sabes Y por qué escribí ese libro, porque eso lo aprendí con los kurdos. Que si no se escribe la historia, porque los kurdos tienen una tradición oral y han tenido, bueno, por su cultura, y no han escrito. El libro de Gazemlú me costó tanto, porque, claro, muchos de los actores ya estaban muy viejos, y conseguir las historias para poder meterte en la piel de esas personas. Y gracias a una entrevista que le hizo John Randall a Gazemlú, él fue corresponsal del Washington Post, gracias a esa entrevista y porque lo conocía, yo pude reconstruir su vida. Entonces, lo de Venezuela fue por eso, porque tenemos que escribir nuestra historia para que no nos las cambien, porque las cambian. Los vencedores cambian la historia y esos documentos tienen que quedar plasmados, porque el día de mañana habrá una democracia en Venezuela y hay que saber qué fue lo que pasó. bueno, muchísimas gracias, Carol, por estos minutos que has tenido, bueno, bien compartir con nosotros y con el público en general. Te felicito y hay una última pregunta que es de rigor. ¿En qué proyecto estás metido ahorita? ¿Qué proyecto de escritura? ¿Has pensado en qué Mira, andas metida? yo escribí mis memorias, ese fue el proyecto que yo hice, pero terminaron siendo 500 páginas. Y este libro de los kurdos era la parte 3. Entonces yo me di cuenta que yo con eso no podía publicar esas 500 páginas porque además son momentos tan diferentes, son historias, son como 5 Carolos. Hay 5 periodos de mi vida y cada una es una vida en sí misma. Entonces, ¿por qué saqué primero la parte del Kurdistán? Porque venía de publicar la historia, este libro en Francia y decidí cerrar ese ciclo de los kurdos, los cuales he dedicado 40 años ya hablando de mi historia. Entonces ahora viene toda la parte de Venezuela, que esto es el aspecto literario, tengo una correspondencia extraordinaria con Antonia Palacio y con otros, porque yo vivía en París, con otros personajes de la literatura venezolana. Y después viene la parte de París como estudiante, donde tuve la gran suerte. Yo he sido muy afortunada y he conocido a grandes personajes y ellos me han enseñado. Yo he aprendido de grandes personajes. Yo fui amiga de Cioran, tengo una conversación inédita con Cioran. Entonces, bueno, tengo un capítulo muy hermoso. Abel Pose, tengo una correspondencia hermosa con Abel Pose, que fue un novelista argentino que era diplomático, pasó de París a Jerusalén, a Tel Aviv. Y entonces tuvimos una correspondencia cuando él estaba en Israel. Hermosa. Entonces, bueno, esos son elementos que yo tengo que entregar eso, tengo que compartirlo. Y la otra es con Lisa Mercedes Levinson, que fue una escritora, era más grande ella como individuo que toda su obra, que es muy importante, pero se ha dejado de un lado la obra de Luisa Mercedes porque ella como personalidad era una cosa arrolladora. Y después tengo una gran amistad con Lisa de Burgos que me ha enseñado mucho de política. Esa ha sido mi mentora política. Bueno, estaremos entonces pendientes, ya veremos este año
Qué El año que viene. qué sorpresa nos trae El año que viene creo para, que se va a ¿verdad? Y Venezuela. me alegra muchísimo y te felicito y por estos libros y muchísimas gracias por haber compartido este rato. Gracias a ti, Ricardo. Ha Bueno, sido un placer. muchísimas gracias a todos ustedes. Si les gustó este programa, por favor suscríbanse y por supuesto compartan estas palabras de Carol Prunhuber, que estoy seguro le van a llegar a mucho más de lo que ustedes creen. Hasta pronto. Hasta pronto.